estamos en Los Ojos de, y esta sección a lo que nos invita es a que podamos ver el mismo tema, pero desde diferentes perspectivas. La perspectiva de otros padres, la perspectiva de los niños, la perspectiva de los especialistas, la perspectiva de los terapeutas sobre un mismo tema. Y el día de hoy tenemos en este estudio a la doctora Teresa de Jesús Horta López. Hola, buen Muy día. bienvenida, doctora. Gracias. Ella es coordinadora de pediatría del Hospital del Iste, Así ¿es es. correcto? Así que usted ve niños todos los días. Todos. Y coordina a los doctores que trabajan con esos niños. Así es. Excelente, pues bienvenida. Muchas gracias. Y la psiquiatra Daniela, psicoterapeuta infantil de LumiPlay. Así que vamos a estar trabajando en este tema de los niños y la somatización. Para empezar, vamos despacito. Yo aquí soy la voz de los padres, así que mis preguntas a veces tienden a ser muy básicas, porque realmente los padres tenemos las preguntas, pero se las hemos estado preguntando al doctor Google, ¿no? A través del internet, y hay mucha información que no es la adecuada, que no es la correcta, ya lo hemos visto en otros casos con otros especialistas, así que vamos a arrancar desde la base. Daniela, ¿qué es la somatización? Bueno, gracias. La somatización es un conjunto de síntomas que se expresan a través de dolor físico. Bueno, mejor dicho, es cuando un niño no logra expresar como sus emociones, lo hace a través de dolencias en diferentes partes del cuerpo. Bien. Y en este caso, en este tiempo, porque supongo que esto va variando con la historia del hombre, ¿no? Esto no es lo mismo hace 10 años o hace 20. En este momento, ¿qué factores estarían estando presentes para que el niño somatice o llegue a estos dolores físicos que tienen su origen en la parte emocional? Sí, bueno, la más como muy común es la separación, el divorcio de papás. También se puede utilizar como mecanismo de defensa, en donde hay una llegada de un nuevo integrante, por ejemplo, un hermanito. Entonces es cuando el niño a lo mejor siente como esa parte de ya no voy a ser el preferido de mamá o de papá, ¿no? Entonces lo comienzan a hacer así. También puede ser casos de escolares como, no sé, acoso o bullying, y también a veces los niveles como de autoexigencia que llegan a tener, ya sea de casa o de parte de la escuela. Ok, muy bien. Doctora Teresa, cuando ustedes estudian en la carrera de pediatría, les dicen que van a encontrar casos de niños que están enfermos pero no tienen nada. Aquí el tema sería, ¿por qué recurrir al auxilio médico en este caso? Ok. Bueno, primero a mí me gustaría decir que si nosotros entendemos la salud como un equilibrio biopsicosocial, no quiere decir que aquel niño que tiene somatización no tenga nada, sino quiere decir que no estamos buscando en el lugar correcto. Los pediatras siempre somos el primer contacto porque lo primero es descartar una enfermedad, es descartar una alteración orgánica que condicione los síntomas. Okay. Entonces, evidentemente no. Cuando nosotros estudiamos medicina y más específicamente pediatría, nosotros nos preparamos para encontrar síntomas y en base a los síntomas hacer diagnósticos, establecer tratamientos y con un tratamiento tener un buen resultado. Entonces, el encontrarnos con pacientes que a pesar de un protocolo diagnóstico adecuado, que a pesar de un tratamiento adecuado no tienen respuesta, también significa un impacto para nosotros como profesionales, porque entonces tenemos que abrir nuestro panorama y entonces buscar cuáles son las circunstancias que están llevando a ese niño a manifestar esos síntomas. A veces nosotros como adultos pensamos que los niños no se dan cuenta de las cosas, que viven en un mundo aparte donde todo es perfecto y la realidad es que no. Los niños no tienen muchas veces las herramientas ni verbales ni cognitivas para expresar sus sentimientos y una de las formas más comunes en las que lo hacen pues es a través del dolor. Entonces, lo más importante es saber que pues los niños, un porcentaje muy alto de los niños van a expresar sus emociones a través del dolor y que lo primero será buscar causas orgánicas, enfermedades que condicionen ese dolor y al mismo tiempo buscar otro tipo de causas.
ver el entorno familiar, hacer un interrogatorio tal vez más extenso que nos permitan saber en qué condiciones vive el niño y en caso necesario pues derivarlo a un profesional para poder dar un manejo integral. Lo más importante es reconocer que el niño requiere un tratamiento integral. En todas las esferas de su desarrollo necesita un tratamiento integral. Creo que aquí es importante que hiciéramos como una división. Yo como padre, cuando un niño está presentando ciertas reacciones dolorosas o fiebre, o no me quiero levantar, o estoy muy enfermo, me duele la pancita, hay algunas cosas que yo no puedo testificar, que yo no puedo corroborar. Por ejemplo, sí puedo tomar un termómetro y medir la temperatura y medir si tiene 37, 38, 39, esa parte es como que muy clara. Pero cuando me dice me duele la pancita, me duele la cabeza, me duele, ya no puedo yo saber. Y creo que es importante diferenciar entre la parte de la somatización y el simple chantaje. ¿Cuándo es uno? ¿Cuándo es el otro? Yo como papá, ¿cómo podría verlo? Bueno, es muy importante, como ya lo comenta, el dolor es una cuestión subjetiva. Ajá. Es una cuestión que, si bien es cierto, no podemos medir objetivamente, sí podemos observar si se acompaña o no de otros síntomas. Esto es, un niño al que le duele la panza, seguramente se va a ver pálido, puede estar sudoroso, lo podemos ver físicamente decaído. Y un niño que realmente está utilizando el dolor como un medio para no hacer algo, pues va a ser un niño que a lo mejor se ve clínicamente bien, que está activo, que está haciendo sus actividades normales. Entonces hay que buscar síntomas acompañantes, pero no hay que dejar pasar este tipo de cuestiones. Más bien hay que preguntarnos por qué. ¿Qué es lo que está llevando al niño a decir que le duele la panza para no ir a la escuela? Pero cuando el dolor físico existe, hay otros acompañantes, ya lo comentamos, la palidez, a lo mejor está sudoroso, el corazón le late demasiado rápido, o sea, físicamente el niño no se ve bien. Y si es lo otro, pues hay que buscar el fondo, tampoco es algo que se deba dejar pasar. Ok. Psicóloga Daniela, ¿qué preguntas podríamos hacernos nosotros como papás antes de tomar la decisión de que mi hijo no vaya a la escuela el día de hoy porque amaneció y me dice que está enfermito y que no se puede levantar y que le duele la pancita? Yo creo que lo primero es como preguntarle, ¿no? ¿En qué momento le empezó como el dolor, ¿no? También el hecho de tomar temperatura, ver si realmente tiene vómito, tiene diarrea o cosas así como más físicas, ¿no? Que hacen muy evidente que el niño realmente está pasando por algo así. Y yo creo que el hecho de preguntarles es como la manera más indagatoria, si se puede decir así, para que se pueda realmente tomar la decisión de decir, realmente sí se siente mal, prefiero recurrir a un especialista, porque muchos papis se dejan llevar por eso, ¿no? O sea, mi hijo se siente mal, incluso el mismo niño hay veces que llega como a envolver, ¿no? Al papá y ya con tener el llanto es de no, sí se siente muy mal, ¿no? Entonces hay veces que erróneamente acuden a muchos especialistas, como dependiendo del problema, gastroenterólogos, nutriólogos, médicos generales, y no está mal para que puedan descartar, ¿no? un síntoma realmente físico, pero ya en caso de que los exámenes salgan bien, pues yo creo que ya es importante ahora sí que saber bien si realmente necesita un tratamiento psicológico para que pueda el niño pues externalizar más que nada las emociones, ¿no? Entonces yo creo que sí es como muy importante, primero que nada, acercarte y saber cómo preguntar, porque hay veces que como papi somos muy dados a preguntar muy directo, o por las prisas es como de, sí, te sientes mal, no te preocupes, no vayas. Entonces el niño, bueno, encantado, ¿no? Entonces hay que saber cómo manejarlo y analizar como más a profundidad si realmente es, como decíamos, un chantaje o si realmente sí está sucediendo algo, ¿no? Y no te preocupes, papá, más adelante vamos a darte unos tips acerca de esto. Doctora, ¿qué porcentaje de los niños que llegan al hospital a consulta
caen dentro del rango de la somatización y cuáles de ellos están presentando realmente cuadros de enfermedad? Sí, es muy complicado poder tener un porcentaje real sobre el número de pacientes que tienen somatización. La literatura internacional nos habla desde 2 hasta 25%, de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo al medio en el que se desarrolla. Entonces es muy difícil establecer qué porcentaje de niños son los que están presentando somatización, sobre todo porque este tipo de pacientes son pacientes que van a un pediatra porque tienen dolor abdominal o porque tienen cefalea, que son los 2 síntomas más comunes que se refieren, y tal vez se les da un tratamiento, no mejora y ese paciente no regresa con ese médico porque no tuvo respuesta a su problema. Entonces claro, va a ir a buscar a otro y entonces tal vez ese otro médico le va a hacer una biometría hemática, un examen de orina, una química sanguínea, y como no va a encontrar nada y el médico tal vez le va a decir es que su hijo no tiene nada, entonces va a ir a buscar a otro médico. Que tal vez le va a hacer una tomografía, ¿no? Una tomografía de cráneo, porque si ya todo salió normal, entonces algo malo tiene que haber. Entonces son pacientes que se la pasan brincando de médico en médico, buscando una solución a ese problema que no hemos sido capaces de detectar como profesionales de salud. Y entonces ese es nuestro trabajo. Yo ya le hice sus estudios básicos, ya vi cómo está físicamente, ya lo exploré y no encuentro una respuesta, entonces hay que empezar a buscar otro lado. Y ese otro lado es empezar a preguntar sobre la dinámica familiar, si vive con los papás, si los papás están separados, incluso los papás cuando van a la consulta, nosotros como médicos tenemos que aprender a observarlos. Porque si tú observas a los papás cuando van a la consulta, puedes ver si la mamá es demasiado aprensiva, si es cuidadosa en extremo, si al niño lo tienen demasiado sobreprotegido. En la misma consulta tú puedes ver si el papá es violento, si utiliza medidas tal vez demasiado agresivas para el control de la conducta. Entonces, a veces eso es lo que pasa, que nosotros como profesionales de la salud no volteamos hacia ese lado y todo lo queremos indagar desde el punto de vista orgánico y a veces eso no es suficiente. Entonces no hay estadísticas porque esos pacientes seguramente van a pasar por muchos médicos hasta que alguien se le ocurra o alguien haga otra observación y diga no, este niño tiene que ser visto por un psicólogo, tiene que llevar otro tipo de terapia porque todos los estudios están normales. Y también aquí viene una cosa muy importante, a veces también como médicos y como pediatras no vemos el impacto que nuestras acciones pueden tener en el entorno familiar. Claro. ¿En qué sentido? Yo le pido estudios hoy y estudios mañana y pasado mañana una tomografía y luego una resonancia y tal vez esa familia ya se gastó en estudios complementarios 10,000 pesos claro, que no llevan a ningún lado, ¿no? Entonces sí es esa delgada línea entre hacer de más y dejar de hacer es muy, muy complicado también. ¿Será, Daniela, que estamos, no sé, o muy acostumbrados a pensar que las cosas físicas se originan en la parte física y entonces indagamos y buscamos todo sobre la parte física y como que la parte emocional no la hemos trabajado, no hemos aprendido a convivir con esta parte? Sí, yo creo que la mejor manera de poder apoyar al niño es que cuando ya no hay como solución médica en este caso, pues sí es bueno que acudamos a atención psicológica, en donde yo creo que se pueden brindar varias herramientas, ¿no? También es un trabajo en conjunto con la familia, tanto con el niño, y ellos así pueden ayudarlo a que pueda expresar mejor sus emociones, a que pueda a lo mejor utilizar una técnica de relajación, de respiración, ya que si vemos, por ejemplo, como te comento, es un trabajo en conjunto, porque nosotros igual como terapeutas, si en algún momento de alguna sesión vemos que el niño empieza con sudoración o
con fiebre o con dolor de pancita que recurre mucho al baño, pues yo creo que es trabajar de la mano, ¿no? Tanto con médico o pediatra, con quien los papis decidan llevarlo y en conjunto con nosotros, ¿no? Entonces, nosotros también llegamos a solicitar pues exámenes médicos porque igual llegan por un motivo de consulta, es de ya visité varios especialistas, pero pues me dicen que no tiene nada. Entonces, me preocupa la situación, quiero solucionarlo y quiero que me apoyes a saber qué puedo hacer, porque muchos papis es de, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer, ¿no? Es la pregunta más como común. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que llevarnos de la mano, tanto con médicos, si es que realmente, porque hay veces que pues ya también se puede acudir a lo que son los medicamentos, ¿no? Entonces, tanto el médico sabe que acude a atención psicológica, como nosotros también sabemos que acuden a un médico, e incluso cada cuánto tienen que consumir el medicamento. Claro. Ahora, lo que veo aquí es que requerimos relajarnos un poquito y como papás empezar a analizar también el entorno en el que estamos para ver si es un tema realmente físico, es un tema emocional. Ahora, creo que uno de los grandes miedos de los papás es, y si no lo atiendo y hay consecuencias, obviamente tengo una responsabilidad no solo moral, sino legal incluso. ¿Cuáles serían los casos de urgencia pediátrica que no podemos dejar escapar y en los cuales es necesario que como papás asistamos con el profesional médico? Ok, bueno, primero habría que hablar de las emergencias pediátricas, que son todas aquellas circunstancias que ponen en peligro la vida del niño. Entonces, si tenemos un niño con dificultad respiratoria, se le hunden las costillas cuando respira, los labios se le ponen morados, el pecho le silba o le hierve y yo puedo escuchar eso, eso es un dato de alarma, hay que acudir inmediatamente a la sala de urgencias de cualquier hospital. Si mi hijo dice que le duele la panza, pero además tiene fiebre, y además tiene vómito, que lo lleva a la intolerancia a la vía oral, ese es un dato de alarma. El paciente tiene alto riesgo de deshidratación y hay que llevarlo a una sala de urgencias. Si, por ejemplo, vemos que mi hijo está presentando fiebre, de forma intermitente, sobre todo en las noches, es un dato de alarma. Hay que buscar las causas de esa fiebre. La pérdida de peso en los niños es un dato de alarma. La sudoración nocturna, el niño está durmiendo y cuando despierta están las sábanas mojadas, eso es un dato de alarma. Que el niño esté demasiado pálido, que haya pequeños puntos rojizos en la piel, eso se llaman petequias y nos hablan de sangrado, también es dato de alarma. A mi hijo le siento bolas, en el cuello, en las axilas, en las ingles. Nosotros los llamamos adenomegalia, son ganglios, pero esos ganglios tan grandes en varias partes del cuerpo son datos de alarma que se tienen que atender de inmediato. Y obviamente pues ante cualquier traumatismo, ¿no? Se cayó de la cama, se cayó, estaba sobre la silla y se cayó, alteraciones del estado neurológico, crisis convulsivas, son pues indicación de acudir inmediatamente al médico. Muy bien, pues así como en un resumen muy rápido, la somatización es considerada como llevar al cuerpo las emociones y expresarlas a través de desequilibrios, considerando que la enfermedad es una cuestión biopsicosocial, o sea, no nada más es física, sino que incluye el total del ser. La forma de detectarlo, pues, es indagar, observar, ser abiertos, no solo observar la parte física del niño, sino el entorno social y el entorno familiar. Y las emergencias pediátricas, pues, muy puntuales. Muchísimas gracias. Yo creo que ese es un punto de los más importantes que vamos a retomar.